El licenciado Luis Medina Torres, doctor de Estudios Sociales por la Universidad Autónoma de México, secretario general de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y profesor investigador en el Centro de Capacitación Judicial Electoral. El doctor Rubén Ibarra Reyes, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y moderador esta tarde en esta conferencia. El magistrado presidente Marco Antonio Zavala Arredondo de la Sala Regional Monterrey es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En marzo de 1994 ingresó al entonces Tribunal Federal Electoral, en donde ha fungido como secretario auxiliar, jefe del departamento, técnico académico, asesor de la presidencia, secretario instructor, asesor adscrito a la ponencia del magistrado José Alejandro Luna Ramos, secretario general de Acuerdos de la Sala Superior y desde el 7 de marzo de 2013 funge como magistrado adscrito a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en múltiples conferencias, seminarios, coloquios, diplomados y maestrías relacionadas con cuestiones político-electorales, así como impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana y el Centro Universitario México, División de Estudios Superiores. Dejo con ustedes a nuestro conferencista de esta tarde. Buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia magistral de clausura de este 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales. El día de hoy tendremos la posibilidad de escuchar la conferencia magistral titulada Algunas consideraciones sobre el tema de restricciones en materia político-electoral a la luz del debate de la jerarquía de las fuentes de los derechos humanos. Sin más preámbulo, le pido al magistrado presidente que inicie con su conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer pues la invitación a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la invitación para estar aquí en esto que tal vez de manera muy en las butacas, porque cuando abrieron pensé que íbamos a estar hablando al vacío, a una caja negra en la que no se podía ver si le hablaba uno a 5 o a nadie, ¿no? Como cuando le ponen una cámara para transmitir. Pues bien, esta oportunidad, ¿no?, con la que se me ha distinguido para estar aquí con ustedes en esta plática, inicialmente cuando se me informó sobre la invitación, ¿no?, a la que desde luego gustoso acepté de inmediato, en un primer momento mi intención fue circunscribir o enfocar la intervención con la intención de hacer una continuación de una conferencia que también tuve la oportunidad de dar en un congreso también de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. No recuerdo el número, pero fue en Salamanca. En aquella ocasión el título de la ponencia, si mal no recuerdo, fue el de Funciones y disfunciones del control de la constitucionalidad en materia electoral. Básicamente, ¿no?, la tesis, ¿no?, que se sostenía en aquella intervención, que después quedó recogida en un trabajito que se publicó en un volumen por parte de la Secretaría de Gobernación de temas de derecho procesal electoral, en el segundo de los tomos publicados por la Secretaría de Gobernación hará unos 2 años. La tesis que se mantenía en aquella ponencia era cómo a lo largo del tiempo se podían advertir en los últimos años 2 tendencias claramente definidas que se contrariaban con lo que había ocurrido antes, ¿no? En primer término, pues una ausencia de controles de cualquier tipo. Entonces, hace 4 años, lo que se sostenía era que pues, a este ritmo era cuestión de tiempo para que ambas jurisdicciones colisionaran, ¿no? Lo cual aconteció unos cuantos meses después, ya tanto por amparos promovidos por televisoras como incluso, y resulta bien a cuentas recordar un amparo promovido
¿no?, por quien fuera presidente del Tribunal Electoral aquí del estado de Zacatecas cuando vino la renovación en sus integrantes. Pues bien, quien fuera presidente consideraba que no se habían respetado las reglas para la ratificación y en esa virtud promovió tanto un juicio para la protección de los derechos político-electorales y un juicio de amparo. El resultado de esas dos vías impugnativas, pues bien se modificó, lo que produjo fue básicamente sentencias contradictorias. Una sentencia dictada por la Sala Superior en el juicio para la protección de los derechos político-electorales que negaba la pretensión, y por el contrario, ¿no?, una sentencia en amparo que estimaba la acción, ¿no?, y ordenaba la reposición y la restitución en el uso y goce de la garantía que se estimaba violada. No, a fin de cuentas, incluso llegó a presentarse algún tipo de controversia al interior de la Corte que acabó quedando sin materia una vez que la persona involucrada manifestó su intención de desistirse de todo lo actuado. Ese es tan solo unos ejemplos de otros tantos que se han presentado. Entonces, la intención inicialmente de un servidor era enfocar la intervención un poco para continuar en esa tesitura y platicarles a ustedes cómo esa jurisdicción electoral pues no ha cedido, esa tendencia de crecimiento no ha cedido, sino que se ha ampliado. Básicamente dos muestras, ¿no?, dos botones de muestra que creo que son más que suficientes. La primera de ellas, hará unos 2 meses, tal vez un poquito más, pero no mucho más, se admitió la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra actos de una asociación civil, ¿no?, que ahorita se encuentra en los procedimientos relacionados con la constitución de un partido político. No recuerdo, creo que es el caso de Morena, en donde se habían expulsado a unos asociados y ellos estaban inconformando contra esa expulsión o exclusión del partido. A final de cuentas, la Sala Superior, ¿no?, a pesar de que no existe propiamente esa posibilidad en la letra de la ley para tener conocimiento de ello, entiende que hay un derecho político electoral involucrado porque esta asociación ya está enmarcada dentro del proceso de constitución de un partido político, ¿no?, sentencias porque fueron varias que, por cierto, provocó el malestar y consecuentemente las declaraciones en ese sentido, consecuentes con ese malestar, por parte de varios dirigentes destacados de esa asociación civil que está ahorita pretendiendo obtener su registro. Y otro ejemplo, así nada más, la semana pasada, pues no estaría mal decir que por primera vez, pero sí cuando menos la segunda, ocasión en que acepta o reconoce ahora la Sala Superior que el juicio de revisión constitucional electoral que tradicionalmente, no tradicionalmente, sino que por el texto de la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación solamente lo pueden presentar los partidos políticos, bueno, pues ahora la Sala Superior acepta que igualmente lo pueden presentar los candidatos y da algún razonamiento de por qué deben ser escuchados estos candidatos, ¿no?, para cuestionar determinaciones relacionadas con la validez de los comicios en los que participaron. Pues bien, y se justifica por qué debe haber un acceso o una vía judicial para la tutela de esos intereses que se consideran cuando menos legítimos. Lo que ya nos explica muy bien en la sentencia es por qué precisamente la vía es el juicio de revisión constitucional electoral y no, por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Entonces, por ahí incluso hay unos pronunciamientos de la Sala Regional en Monterrey de unas cuantas semanas previas, en donde la vía que se había considerado adecuada para este tipo de cuestiones era precisamente la del juicio para la protección de los derechos político-electorales. Entonces, ahí tenemos ya dos pronunciamientos distintos que vamos a ver que ya dan oportunidad para que haya un pronunciamiento y eventualmente una jurisprudencia a ese respecto y se vayan definiendo un poco más las cosas. Entonces, pero esa intención de continuar la plática en este sentido
la fui descartando un poco al segundo o tercer día de darle vueltas al asunto y he preferido enfocarme por otro tema, que es el que está aquí anunciado, que también tiene algún hilo conductor con lo que ya venía yo planteando en esa otra conferencia de hace 4 años, que era básicamente, ¿no?, en aquel entonces como ahorita, en aquel entonces por la vía procesal, en la cuestión sustantiva, era si antes teníamos, ¿no?, una zona o un defecto o una zona de inseguridad muy grande, dada la carencia de medios de defensa procesales de los derechos político-electorales, bueno, la sobrepoblación, ¿no?, de medios de defensa, pues puede producir el efecto, un efecto perverso y consecuentemente también llevar a zonas importantes de incertidumbre, aunque de otra naturaleza. Pues bien, quiero enfocarme, ¿no?, la temática del día de hoy a la incertidumbre por la que estamos atravesando en estos momentos, pues, no solamente en México y no solamente en lo electoral, pero yo creo que en lo electoral adquiere una particular relevancia, dado que, como seguramente todos ustedes conocen, uno de los principios rectores que desde sus inicios, desde que se empezó a constitucionalizar todo este esquema institucional y funcional de todo este constitucionalizar, lo que es propiamente la función electoral en nuestro país, uno de los principios que han sido ejes rectores es precisamente el de certeza, entendido en criterio de la Suprema Corte de Justicia como el conocimiento, ¿no?, cabal por parte de partidos políticos, candidatos y ciudadanos, y consecuentemente también de las autoridades, de las reglas, ¿no?, a las que habrán de sujetarse durante la contienda electoral. La manifestación más elocuente de ese principio de certeza es precisamente en las acciones de inconstitucionalidad, en el artículo que regula las acciones de inconstitucionalidad, en donde se contiene una previsión constitucional que prohíbe cualquier modificación sustancial de las leyes electorales con 60 días de anticipación, si mal no recuerdo, al inicio del proceso electoral, de tal suerte que antes de esa fecha se produzcan los cambios que se consideren necesarios realizar y para que se cuente con tiempo suficiente para el desahogo de la instancia impugnativa, que en este caso sería la acción de inconstitucionalidad. Todo ello con la finalidad de que para cuando inicie el proceso electoral, no ya haya conocimiento cierto de las normas a las que habrán de sujetarse los partidos y candidatos. Este muy bonito y encomiable objetivo, desde luego, no se ha podido lograr en todos los casos. Ya ha habido alguna que otra acción de inconstitucionalidad que se ha resuelto, ya ha iniciado el proceso electoral, incluso la Corte se ha tenido que ver en la necesidad de, en algún asunto, en donde ha considerado que era inconstitucional una regla que establecía cómo asignar las diputaciones de representación proporcional, bueno, constatar que era inconstitucional, pero dado que ya había iniciado el proceso electoral, dispuso que los efectos de la inconstitucionalidad declarada surtirían sus efectos hasta la conclusión de ese proceso electoral y que durante ese proceso electoral no podían hacerse valer, ¿no?, a través de medios de impugnación por actos de aplicación, los defectos ya advertidos de la norma por parte de la Suprema Corte de Justicia, lo que dejaba en una situación pues paradójica, ¿no?, porque unas reglas que están tachadas de inconstitucionales tenían necesariamente que cumplirse o que aplicarse y pues no había más que resignarse. Que curiosamente ahí dio lugar un pronunciamiento por parte de la Sala Regional Jalapa en aquel entonces, en donde de cualquier forma entró al estudio y lo más curioso aún, concluyó que no eran inconstitucionales, ¿no? Sí, son de estas cosas curiosas que se presentan en la vida. Pues bien, este principio de certeza tan importante en el desarrollo electoral, pues obviamente va a ir teniendo muchas cambios. Yo creo que sí hay necesidad de replantearlo, cuál es la vertiente de certeza que
queremos, si realmente nada más ese conocimiento cabal y puntual de las reglas, o también la certeza debemos entenderla en un aspecto cualitativo sustantivo, ¿no? Donde no puede haber certeza si no hay respeto, pues, por los derechos, principalmente aquellos establecidos directamente por la Constitución, ¿no? Y todo esto lo traigo a colación por una discusión que seguramente ustedes ya han registrado o han tenido noticia de ella, porque hará unos 2 meses, ¿no?, que la Suprema Corte de Justicia resolvió una contradicción. Bueno, resolvió es un decir porque ahí me quedaron más dudas, pero resolvió una contradicción de criterios, la 293, que tenía que ver, ¿no?, en donde los puntos a dilucidar radicaban precisamente en definir, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, cuál era la situación o el lugar de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales ratificados, suscritos y ratificados por el Estado mexicano dentro del ordenamiento nacional. Este tema, desde luego, tiene relación con lo que se ha dado en llamar control de convencionalidad, que está íntimamente emparentado con lo que se conoce también como control de constitucionalidad. Tradicionalmente, en nuestro país nunca ha habido una claridad suficiente o adecuada respecto de cómo controlar la constitucionalidad, no solo de las leyes, sino también de los actos y resoluciones en materia electoral y en cualquier otra, ¿no? Curiosamente, si pasamos nada más a la primera de las láminas que vamos a tener dispuestas, creo que ya se nos durmió, entonces trataré de hacerlo mejor porque ya. Sí. Ahí, esta tabla nada más tiene como propósito que ustedes puedan advertir, ¿no?, cómo en los antecedentes que han existido en nuestro país sobre el control de la constitucionalidad de las leyes en general, nunca ha habido una línea jurisprudencial clara. En la columna del lado izquierdo tenemos tesis o criterios en donde sostiene o ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación que todos los jueces, ¿no?, federales o estatales están en aptitud de poder corroborar si una norma que resulta relevante para la solución de una controversia de la que están conociendo es o no conforme con el texto de la Constitución. Entonces, en pronunciamientos de los años 1919, 34, 39, 42, 60 y 71, ¿no?, hubo sentencias en ese sentido, es decir, que todo tipo de juez podía hacerlo. Sin embargo, en la columna de la derecha vamos a ver criterios que están incluso también recogidos en tesis en donde se sostiene la posición contraria, esto es, que únicamente los jueces y tribunales del Poder Judicial de la Federación, y no bajo cualquier procedimiento, sino exclusivamente a través del juicio de amparo, pueden controlar la constitucionalidad de las normas. Pero si ustedes ven, tenemos el primero de los que están ahí contenidos del año 35, cuando en 19 y en 34 se había dicho lo contrario. Entonces se regresa luego en el 39 y en el 42, para después en el 49 decir lo contrario, reiterar en el 59 y en el 60 decir de nuevo, inclinar la balanza para el otro lado, regresar al 68, luego al 71 y al 72. Entonces, tradicionalmente nunca ha existido una claridad a este respecto. Toda esta incertidumbre, a final de cuentas, en los años posteriores a 1972 se fue consolidando la posición consistente en que no, los jueces, a pesar de lo que dispone el artículo 133 de la Constitución, están obligados a aplicar, los jueces estatales, ¿no?, y federales distintos de aquellos que conocen de amparo, están obligados a aplicar las leyes aun y cuando piensen que son inconstitucionales. No, hubo incluso un replanteamiento con motivo de las reformas en materia del Poder Judicial del año del 1994, 31 de diciembre de 1994, que produjo, ¿no?, la
por llamarla de alguna manera, refundación de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, en los términos en los que actualmente la conocemos, y en donde se le pretende ya colocar o considerar como una especie de tribunal constitucional, ¿no? Ya con esta integración, que fue a partir de 1995, volvió a replantearse toda esta cuestión, y entonces vamos a encontrar algunos pronunciamientos donde durante los años, durante la segunda mitad de la década de 1990, en donde la Corte vuelve a replantearse esta temática y acaba manteniendo el criterio que hasta entonces había predominado en los últimos años, en el sentido de que únicamente los jueces de distrito y los tribunales colegiados en los procesos relacionados con el juicio de amparo podían controlar el contenido de una disposición legal, ¿no?, a efectos de considerar su congruencia o no con el texto de la ley fundamental, ¿no? Durante este íter, pues, vamos a encontrar que lo que va a privar o a primar en México es un concepto de constitución de unos cuantos, ¿no?, en donde básicamente la Constitución es susceptible de ser interpretada directamente y de controlar y extender su contenido únicamente a algunos jueces. Esta situación incluso tuvo su particular curiosidad en la materia electoral, como seguramente ya todos ustedes conocen, porque cuando vino la reforma del año de 1996, de agosto de 1996, y la legal de noviembre de ese mismo año, que diseñó un sistema integral de control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones electorales, mediante la definición de un sistema de medios de impugnación, ¿no?, competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la eliminación de la prohibición para que a través de las acciones de inconstitucionalidad se pudieran controlar el contenido de las leyes electorales. Bueno, de esta manera se pretendió que todo acto y resolución y toda norma electoral fuera susceptible de control judicial, y esto motivó que a principios de la década de los 2000 la Sala Superior del Tribunal Electoral sostuviera su criterio consistente en que las salas del Tribunal Electoral podían inaplicar leyes, ¿no?, que considerara inconstitucionales con motivo de su aplicación. Obviamente todo esto únicamente para el efecto de reparar la violación o la violación a un derecho o la violación constitucional que se hubiera cometido, pero sin hacer un pronunciamiento pues general sobre la norma, ¿no?, porque eso únicamente se podía hacer a través de la acción de inconstitucionalidad, ¿no?, que motivó, ¿no?, este criterio, motivó una contradicción, ¿no?, de tesis con la Suprema Corte de Justicia, que acabaría siendo resuelto en mayo del año del 2002, en el sentido de que las salas del Tribunal Electoral carecían de atribuciones para controlar la constitucionalidad de leyes con motivo de su aplicación. Y aquí el énfasis prioritario que tuvo la Suprema Corte se centró en una disposición también del artículo 115 de la Constitución, relativa a que establece que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales es la prevista en ese artículo 105, que es precisamente la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Esta va a ser la situación que va a imperar en México durante los siguientes años, hasta que se viene a dar esta reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011, que motivó pues que la Suprema Corte de Justicia, a raíz del cumplimiento de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso denominado Radilla Pacheco contra México, cumplimiento con motivo del cual se acabó formando un expediente del denominado Varios, ¿no? Aquí los expedientes varios en la Suprema Corte de Justicia significan cualquier cosa que no quepa en alguno de los otros expedientes que se pueden abrir, ¿no? Entonces, lo que no es como el cajón desastre, ¿no? Entonces, el expediente Varios 912 del 2010. De este asunto, lo que me interesa resaltar en este momento con ustedes es únicamente cómo va a cambiar este esquema de
de control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no? Porque de pasar del modelo de la Constitución de unos cuantos a la Constitución de todos, va a suponer o supuso o ha supuesto un esfuerzo extraordinario, no solamente cultural, sino también de capacidades, ¿no? Porque incluso una de las razones que incluso se pueden constatar en las versiones estenográficas y en las actas de la Suprema Corte de Justicia durante la discusión en los años 90 de por qué algunos de los ministros, a pesar de la literalidad del texto del artículo 133 de la Constitución, consideraban que no era posible que los jueces y tribunales locales pudieran controlar el contenido de las leyes, la razón que daban es que va a ser un desastre. O sea, había en el fondo una terrible desconfianza hacia los poderes judiciales locales para poder acometer esta tarea. Y lo que yo me pregunto es, si nunca se les ha permitido hacerlo, bueno, pues ¿cómo que esperan que lo hagan, ¿no? Entonces, era un círculo vicioso. Pero en fin, aquí lo que me interesa destacar con motivo de este expediente varios 912 es cómo va a quedar ese esquema, y sirve que aquí nos vamos a saltar muchas láminas que tenía yo aquí preparadas para beneficio de ustedes, nos las vamos a saltar, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieran hacer favor de llevarnos, no están numeradas, eso sí está muy bueno. Bueno, deberían de estar numeradas, no, sí están numeradas. La 18, es que en la 18 no va a aparecer el número, pero es una tabla. Pero en la 18, por favor. Ya. Pero acá sí me escuchan, perdón. ¿Sí? Ya. Ok, este es el modelo general de control de convencionalidad y constitucionalidad que la Corte establece en este asunto de varios. No me pregunten por qué. La denominación que se utiliza en el tipo de control concentrado, control por determinación constitucional específica, como si el control concentrado no tuviera una determinación constitucional específica, ¿no? Como si estuviera en todo. Lo que llaman un control difuso y la interpretación más favorable. Lo que llaman aquí control concentrado es aquel que desarrollan ciertos órganos o instancias del Poder Judicial de la Federación, en específico Suprema Corte de Justicia, jueces de distrito y tribunales colegiados, ¿no? De circuito, ¿no? Y a través de mecanismos muy específicos que son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el amparo en su vertiente indirecto o en su vertiente directo. Y el posible resultado, ¿no?, según esta tabla, es la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, ¿no?, o interpartes en el caso de las controversias constitucionales, o eventualmente no hay declaratoria de inconstitucionalidad. Aquí hay unos pequeños defectos a los cuales yo no voy a entrar, pero en fin, porque a fin de cuentas lo que hacen los tribunales colegiados en los amparos indirectos, no hay un pronunciamiento tampoco general sobre la norma. Entonces, en ese sentido, es muy parecido a lo que aquí denominan control constitucionalidad por determinación específica, ¿no?, que aquí identifican por parte de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que el efecto es únicamente la inaplicación del precepto que se estima contrario a la Constitución, ¿no?, y es meramente directa e incidental. Le denominan incidental en el sentido de que es con motivo de un asunto en curso, no porque se abra un proceso paralelo y relacionado con uno principal, no. Y el control, lo que ahora llamaban difuso, en donde ahora sí empiezan a tomar participación todos los tribunales restantes, ¿no? El resto de tribunales está en posibilidades, pues, de poder controlar las leyes a partir de compararlas con el contenido de la Constitución o con el contenido de las normas de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ya suscritos y ratificados por México, y también tiene un carácter netamente incidental. Y en el caso del papel de las autoridades administrativas,
¿no? Se estima, bueno, no solamente las autoridades administrativas, sino en general todo, la posibilidad de hacer la interpretación más favorable o interpretación conforme, ¿no?, con los derechos humanos, que sí, pero sin que pueda llegarse a inaplicar. Esta es una discusión, es una precisión que se contiene porque ha habido también una discusión muy amplia en México desde los años 40 si es posible que las propias autoridades administrativas puedan evadir la aplicación de una norma si la consideran inconstitucional, pero hasta el momento esa posibilidad no se ha considerado adecuada, ¿no?, ni permitida por el ordenamiento. Entonces, este es el esquema que nos va, que nos muestra la Suprema Corte de Justicia en este asunto varios 293. Sin embargo, lo que todavía seguía sin definir hasta el momento, y otra cosa importante, con motivo de este asunto varios 912, va a haber un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo son vinculantes si México ha sido parte, ¿no?, en ese proceso en el que se haya dictado la sentencia, y en todos los demás asuntos en los que no haya sido así, pues bien, únicamente tienen un criterio o un carácter orientador, sostuvo la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces. Que no deja tener ahí también alguna curiosidad, pero vamos a entrar a ello en unos momentos más. En este estado de cosas, ¿no?, vamos a entrar a analizar, ¿no?, a desmenuzar lo más rápido que podamos la contradicción de tesis 293 del 2011, que fue resuelta, bueno, pues hace unos cuantos meses, si mal no recuerdo, pues entre agosto y septiembre, no recuerdo con precisión las fechas. Básicamente lo que se pretendió definir en esa contradicción de tesis fueron tres cuestiones. La primera de ellas es la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o más bien de las normas contenidas en tratados internacionales relativas a derechos humanos. El segundo aspecto era el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la pertinencia del control de convencionalidad en sede interna, así como las instancias judiciales encargadas de realizarlo. Esas eran las tres cuestiones que se planteaban inicialmente como materia de la contradicción. De estas tres cuestiones que fueron planteadas únicamente, la Suprema Corte de Justicia al final acaba aceptando que existe contradicción entre los criterios sostenidos por dos tribunales colegiados de circuito en los primeros dos aspectos, esto es, en la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y dos, en el carácter vinculante o no de la jurisprudencia emitida en este aspecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No así respecto del tercero de ellos, que tiene que ver con la pertinencia del control de convencionalidad y las autoridades u órganos jurisdiccionales encargados de hacerlo, porque solamente uno de los dos tribunales colegiados se había pronunciado sobre este aspecto, más no el segundo de ellos. Como ustedes recuerdan, la discusión, ¿no?, la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de esta contradicción de tesis se prolongó durante unas 5, si mal no recuerdo, 5 sesiones, ¿no?, todo un lunes, martes, jueves, ¿no?, y luego todavía 2 días más de la siguiente semana, en donde fueron tocando cada uno de estos puntos. No sé qué tanto convenga entrar a detalle a esta cuestión, pero básicamente lo que quería yo retomar aquí un poco para ir hilvanando las ideas era más o menos el esquema. La propuesta que corrió a cargo del ministro Saldívar, Lelo de Larrea, iba en el sentido de considerar que la solución al problema de la jerarquía normativa, que fue el primero de los tópicos que tuvieron que enfrentar con motivo de esta situación, no podía resolverse o no podía resolverse satisfactoriamente a través del criterio convencional o usual que a este respecto hemos tenido los abogados en México
de jerarquía normativa. Cuando hablamos por jerarquía normativa, aludimos a una escala de valores que tienen las distintas normas en función del tipo de ordenamiento específico en el cual están insertas. De tal suerte, conforme a un esquema muy tradicional, para nosotros los abogados se suele distinguir que dentro de la cúspide de la pirámide normativa, ¿no?, se encuentra la Constitución, y de ahí va emanando el resto de los ordenamientos, ¿no? Después pasamos por las leyes, después pasamos por los reglamentos, antes tuvimos que haber pasado por los tratados internacionales, etcétera. Pues es un esquema, porque luego somos muy cuadrados nosotros, pero es un esquema que nos ayuda a solucionar eventuales antinomias, es decir, si una norma A dice puedes hacer X y una norma B te prohíbe hacer X, bueno, pues uno de los mecanismos para poder solucionar los problemas es precisamente ver cuál de las dos tiene una mayor jerarquía para ver a cuál hay que hacerle caso. O sea, básicamente a través de este esquema o criterio jerárquico, lo que se procura es tener mecanismos de solución de antinomias, pero también mecanismos de control de contenido de las normas. Entonces, y tradicionalmente habíamos entendido que por arriba de la Constitución no podía haber nada, porque era la norma fundante de todo el ordenamiento jurídico. Pues bien, en el momento en el que en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no?, se reconoce, ¿no?, que todas las personas gozarán de los derechos que confiere esta Constitución y los tratados internacionales y las normas contenidas en los tratados internacionales suscritas y ratificadas, es decir, que se han incorporado al derecho interno. El ministro Saldívar consideraba que ya no podía estarse hablando de un sistema de jerarquía normativa, en virtud de que esta podía solamente plantearse al momento de la suscripción y después de la ratificación, pero ya no una vez que se hayan verificado el cumplimiento de los requisitos para la validez del tratado, porque una vez inserto o incorporado al derecho interno, para todos efectos, trae aparejada una garantía concedida por el artículo 1 de gozar de ese derecho, ¿no? Para esto, el ministro Saldívar hace un recorrido por los distintos criterios jurisprudenciales que al respecto se han tenido en relación con la interpretación del artículo 133, que establece precisamente cuál es la jerarquía normativa de las leyes federales, de los tratados internacionales y del resto de las disposiciones, especialmente de las estatales, pues y lo que sostenía básicamente en su posición el ministro Saldívar es que había que analizar la problemática desde un enfoque distinto al de la supremacía, al del principio jerárquico, ¿no? Y que en ese sentido, una vez que esas normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales se incorporan al derecho interno, bueno, pues se habla ya de un cuerpo unitario, en donde no cabe distinguir si se trata de un derecho contenido en la Constitución o un derecho contenido en un tratado internacional. Y para eso hace una reflexión o una interpretación que a nosotros los abogados nos gusta mucho ponerles apellidos a las interpretaciones. En este caso específico hace una interpretación literal, después pasa por una sistemática y concluye con una teleológica. Entonces, esa era la posición inicial, la que propuso el ministro Saldívar. Esa posición acabará no logrando el voto mayoritario, ¿no? Entonces, en este aspecto veremos, el ministro Saldívar va a presentar una modificación a su proyecto, que cuando menos de lo que a mí me han pasado, que es la modificación al proyecto, son un párrafo y 3 líneas. O sea, pero el resto del proyecto o versión que se hizo pública y que incluso está disponible en internet, permanece básicamente íntegro. Ahora, falta todo lo que son los votos particulares que van a emitir los
los ministros, y eso sí yo anticipo va a ser una fiesta para que lo entendamos, ¿no? Pero básicamente esta era la propuesta inicial. Ahorita vamos a ver cómo se fue en la votación respecto del primer aspecto. En relación con la segunda propuesta o la segunda pregunta que se estaba sosteniendo, que era cuál era el criterio, cuál era el carácter, ¿no?, vinculante o no de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí básicamente lo que propone el ministro Saldívar en su proyecto, y que en este sentido sí acabara siendo aprobado por una mayoría exigua de ministros, pero al fin y al cabo mayoría de 6, es que prácticamente toda sentencia de la Corte Interamericana puede tener potenciales efectos vinculantes, a diferencia de lo que habíamos visto cuando platicamos de la sentencia dictada en el asunto Varios 912, en donde únicamente se había hablado con semejante, o sea, le había concedido semejante carácter vinculante a aquellas sentencias dictadas en asuntos en los cuales México hubiera sido parte. Y yo creo que aquí había una confusión, porque cuando se trata de una sentencia en donde México ha sido parte, y sobre todo si esa sentencia es condenatoria, es decir, se ha llegado a la conclusión de que el Estado mexicano ha violado un derecho de la Convención sobre Derechos Humanos, no es que sea vinculante, o sea, es vinculante, pero es cosa juzgada, o sea, eso ya no se puede cuestionar, cambiar ni modificar, ¿no? Pero eso es una cosa muy distinta al carácter vinculante como precedente, ¿no? Y a mí me da la impresión que en este aspecto sí el ministro Saldívar presenta un desarrollo bastante coherente, porque básicamente la lógica de su propuesta de que todos pueden ser potencialmente vinculantes es el siguiente, ¿no? A final de cuentas, ¿quién es el intérprete último de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Bueno, pues la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, si la Corte Interamericana es finalmente, ¿no?, la que va a ir definiendo el alcance normativo de esas disposiciones contenidas en el convenio, bueno, pues bien, la jurisprudencia de la Corte Interamericana viene a ser una extensión misma, ¿no?, de la convención, ¿no? O un poco refiriéndonos a una frase muy célebre que dio un antiguo justice de la Suprema Corte de los Estados Unidos cuando todavía no era justice, ¿no?, cuando era gobernador, fue en un discurso cuando era gobernador de Nueva York, que es una frase muy conocida, que seguramente más de uno de ustedes la va a recordar, que es: la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice. Bueno, pues básicamente aquí la propuesta del ministro Saldívar es esa, ¿no? A ver, el contenido de la convención es lo que la Corte Interamericana dice que dice. Entonces, si en ese sentido es la que define el contenido y el carácter normativo, bueno, pues esos criterios son vinculantes, entendiendo su carácter vinculante solo como estándar mínimo. Esto es, si hay una norma de derecho interno que a juicio del órgano que debe resolver concede una mayor protección que aquella que concede la norma de derecho internacional, debe privilegiarse la aplicación de la norma de derecho interno, pero no porque sea derecho interno, sino porque otorga la mayor protección en congruencia con esto de la interpretación conforme y la aplicación del principio pro persona, que también incorpora el nuevo artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que nos va a ir llevando con esta posición y que también se recoge en el proyecto es ir definiendo caso por caso, ¿no?, las particularidades del precedente o de los precedentes existentes por parte de la Corte Interamericana en una materia y compararlos con el asunto que tenemos y eventualmente la normativa propia de nuestro país, ¿sí? Pero eran básicamente, con estas dos propuestas se lanzó el ministro Saldívar
a la discusión, ¿no? Y después de varios días, que esto es una cuestión muy curiosa, porque tardaron como 5 días discutiendo, se fueron a receso media hora y regresaron y ya habían resuelto el problema, ¿no? No, y es muy curioso porque así lo reconoce el propio ministro Saldívar en una entrevista que tuvo hace unas 3 semanas con Ciro Murayama en un programa que se transmite por TV UNAM, que es la de Observatorio 2012, o ya no se llama 2012, nada más es Observatorio a secas, así ya se les fue el año, en donde dice, sí, que encontraron una coincidencia allí en una reunión, en un receso que tuvieron de una sesión pública, y que ahí se pusieron de acuerdo. Entonces digo, pues sí está bonita la cosa, ¿no? Porque entonces pues discutimos 5 días en público, pero nos arreglamos en privado, ¿no? Pero en fin, digo, a final de cuentas ya hubo ahí una especie de arreglo que yo no sé qué tanto vaya a tener efectos perdurables. A mí me da la impresión que es como una solución o un compromiso que han asumido los ministros, pero algunos de ellos no se encuentran de todo convencidos de esa posición. Ahorita, si ustedes me permiten, quiero mostrarles una de estas tablas. Si nos podemos ir a la página 39. Ahí está, ya está moviéndose. Vamos por la 20, además nos faltan algunas cuantas. Pero va a ser en la 38, perdón, un antes. El primer aspecto, que ya lo hemos dicho, bueno, un aspecto en estos asuntos que se conocen como contradicción de tesis, lo primero que deben definir es si hay esa contradicción. En este caso, la pregunta más relevante o lo que distrajo a los ministros durante media sesión o la mitad de la primera sesión era si podía presentarse o no una contradicción de tesis, porque a final de cuentas los dos criterios que estaban contendiendo en esta ocasión correspondían a sentencias emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de junio del 2011. Bueno, a final de cuentas, por una razón u otra, los ministros consideraron que sí se podía, porque se estaba hablando de la Constitución y no de una ley, entonces que la problemática podía seguirse presentando. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor. Que la pregunta a resolver era: ¿los derechos humanos de fuente internacional y de fuente nacional conforman un mismo catálogo de derechos humanos? Entonces, los ministros que se van a pronunciar por la respuesta afirmativa son los que están ahí mencionados, ¿no? Mientras que hay 3 ministros que claramente dicen que no, que es la ministra Luna Ramos, el ministro Aguilar Morales y el ministro Franco González Salas, ¿no? Esto parecería que tendríamos una mayoría pues, de 8 votos, ¿no? Sin embargo, aquí los problemas van a empezar cuando se hacían la pregunta de qué pasa cuando haya una norma contenida en la Constitución que restrinja un derecho más allá de lo que pudiere pensarse, permite o autoriza una norma de derechos humanos contenida en un tratado internacional incorporado ya al derecho mexicano, ¿no? Entonces, ahí se presentaron básicamente 2 posiciones durante la discusión, que es la siguiente tabla, si podemos pasar, por favor. ¿No? La posición A, que es: debe prevalecer la Constitución en acatamiento al principio de supremacía constitucional, ¿no? Entonces, básicamente, alusión al artículo 133, ¿no? Donde dice esta cuestión, ¿no? Que las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales deben ser acordes con la Constitución. Y una posición B, ¿no? Que dice que se debe aplicar el principio pro persona y se analizarán las particularidades de cada caso, ¿no? Y después vamos a tener qué sucede, ¿no?
¿no? Entonces ya la posición A, ¿qué ministros votaron en términos de la posición A y quién votó en términos de la posición B? La posición B, en donde vemos que solamente votó el ministro Cosío, era la que originalmente estaba en el proyecto. Es más, hay un artículo muy interesante ya publicado por el ministro Cosío, en donde él expresa las razones por las cuales no acompañó la modificación que hizo el ministro Saldívar de su proyecto. Más de ustedes, yo espero, probablemente más de uno de ustedes haya visto que el ministro Cosío publica mucho sus votos como artículos, ¿no? Sobre todo en alguna revista que se publica en Durango, si mal no recuerdo, el de Vildex, o en Torreón, la verdad no me acuerdo, pero sí publica sus votos particulares, los acostumbra a publicar mucho una vez que ya están firmados, ¿no? Aquí este es el primer caso que yo conozco en donde el artículo seguramente va a servir como voto particular, ¿no? Entonces aquí nada más se cambió el orden. El artículo, que está muy interesante por parte del ministro Cosío, está publicado en la revista Nexos no recuerdo si ya es noviembre o todavía octubre. En cualquiera de los dos en línea se puede consultar ya esta posición. Entonces, pero como podemos ver, lo que se ha tratado de sintetizar en esta gráfica son las particularidades o variaciones que tienen algunos de los votos de los ministros, porque no es una posición homogénea. Aquí quiero yo advertir, por supuesto, esto es a mi leal querer, saber y entender. No garantizo, ¿no?, que eso vaya a coincidir con los votos que emitan, ¿no? Esto es de lo que más o menos uno va tratando de deducir, ¿no?, de la discusión de las sesiones y del contenido de las versiones estenográficas de esas sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué voy yo aquí advertirles, ¿no?, que pues hay que tener cuidado, ¿no? Puedo yo haber tenido algún tipo de confusión. Pero bien, ya habíamos visto que hubo una mayoría por considerar que debe prevalecer la Constitución en las materias de las restricciones, ¿sí? Pero si vemos bien, hay cuando menos 4 ministros de esos 8, ¿no?, en donde consideran que en caso de restricciones no siempre debe prevalecer lo contenido en el texto de la Constitución, sino que se debe realizar una interpretación y o ponderación, que es algo muy parecido a lo que estaba originalmente en el proyecto, y que es en el sentido en el que sí iba a votar el ministro Cosío. El ministro Cosío acabó votando en contra de todo el proyecto, ya no hizo distinciones. Y yo creo que aquí el ministro Cosío tiene un punto importante. Dice, para que podamos estar en condiciones de ponderar si debe, en el caso concreto, prevalecer el derecho o la restricción, atendiendo a las particularidades del caso, es requisito indispensable o es presupuesto que estemos hablando de normas que se encuentran en una misma escala normativa, ¿sí? Porque si estamos aceptando que debe prevalecer de inicio la prohibición contenida en la Constitución, ¿sí?, bueno, pues entonces ya no podemos entrar a ese ejercicio de comparación, porque no estamos en un plano de igualdad normativa, ¿no? Parecería entonces que en ese esquema debería, como parecen votarlo 4 ministros, siempre estar, ¿no?, a favor de la restricción constitucional, ¿no? Este esquema, ¿no?, que en principio parece decantarse por la opción de más certeza, menos derechos, es la que aparente va a quedar. Ahora, yo no garantizo que esto se vaya a mantener en lo sucesivo en casos, ¿no? Y eso quedó demostrado en una contradicción de tesis que quedó, lo que se resolvió inmediatamente después de esta, ¿no?, en donde hubo el ministro Pérez Dayán dijo, oigan, yo no estoy de acuerdo con esto que estamos diciendo, pero yo ya me comprometí en este otro. Entonces, yo no sé cuánto más vaya a durar.
y bueno, y creo pues se acercan 2 renovaciones para el año que entra en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y eso eventualmente puede cambiar el esquema de las cosas, ¿no? Entonces digo, esto es para la presentación, ya estoy dejándola yo aquí el archivo para quien quiera conservarla y después consultarla con calma, ahí está, ¿no? Y la siguiente, si pasamos a la siguiente lámina, que era cómo estuvo la votación en el segundo de los aspectos. ¿Es vinculante o no es vinculante? ¿Hubo algún intento de modificar el proyecto, alguna propuesta en la que estaba aceptando el ministro Saldívar, pero finalmente cuando empezó a haber alguna reticencia dijo, no, dejo como está mi proyecto en este aspecto, y así fue aprobado, ¿no? Por 6 votos a favor, 5 en contra, pero ahí sí en esos términos que habíamos ya platicado, ¿no? De tal suerte que vamos a ver la posición jerárquica de los tratados internacionales o de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales en relación con la Constitución, ¿sí? Como habíamos comentado, se modificó el proyecto inicial, ¿no? Para establecer que los derechos humanos, tanto de fuente internacional como de fuente nacional, se encuentran en un mismo catálogo. Eso sí reconocen, es un mismo catálogo y no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. Sin embargo, y aquí es donde empieza a haber cuestionamientos o coherencias, cuando la Constitución prevea una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, sin importar lo enunciado en los tratados internacionales. Entonces, pues si están en el mismo catálogo, pues vamos viendo. Y lo del valor de la jurisprudencia, que está en estos términos. Esto, ¿en qué escenario nos deja? ¿En qué escenario nos deja especialmente en el campo del derecho electoral? Bueno, pues nos deja en una situación en donde yo creo que se van a seguir planteando cuestiones relacionadas con la coincidencia o congruencia de ciertas normas nacionales incluidas en la Constitución, ¿no? O incluso aquellas incluidas en la Constitución con ciertas disposiciones relacionadas con tratados internacionales. Ahora, yo creo que, digo, y el mecanismo de solución parece que ya se ha ido un poco adelantando en este sentido, sin embargo, yo creo que aún queda mucho todavía por explorar a este respecto, y tampoco debe preocuparnos, yo creo, así como para quitarnos el sueño, ¿no? De hecho, ya sucede, yo creo que ese tipo de cuestiones ya suceden. Como ustedes saben, cuando se incorpora la prohibición, ¿no?, de las candidaturas independientes, ¿sí?, en el artículo, cuando se pretende establecer la prohibición o hacer explícita esa prohibición, que en la reforma de noviembre de 2007, en el proyecto respectivo, se manejaba tanto una previsión normativa para el ámbito federal en artículo 41, como una previsión normativa específica para el ámbito estatal en el artículo 116, y de esos solamente se eliminó uno al final, en las últimas horas de discusión o de negociación, de tal suerte que se mantuvo esa prohibición en el artículo 116, ¿no? Ahora, el año pasado, ¿no?, vino la reforma al artículo 35 para incorporar o reconocer o hacer explícito el derecho de los ciudadanos a poder ser postulados, ¿no?, al margen de los partidos políticos, o sea, sin la intermediación de los partidos políticos, no, sin mengua del derecho de estos para seguir postulando candidatos. Sin embargo, no se modificó el 116, ¿no? Y eso, de aquí las gentes con una imaginación desbordada, pues empezaron aquí a cuestionarse si realmente existía o no existía ese derecho, ¿no?, en virtud de que en el artículo 116 seguía manteniéndolo. Bueno, y a final de cuentas ya hay un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia, que lo que acaba resolviendo es ahorita a esa parte normativa del artículo 116 ni le hagan caso, ¿no? Prácticamente es lo que dice. No con esas palabras, pero para esos efectos es lo mismo. Como algo similar ha ocurrido también
con la materia de suspensión de derechos político-electorales con motivo del libramiento de la orden de aprehensión. Como ustedes saben, el artículo 38, que establece los supuestos en los cuales pueden suspenderse los derechos políticos, entre las distintas posibilidades está la de que a una persona le sea generado estar sujeto a un proceso penal que merezca pena corporal a contar desde la emisión de la orden de aprehensión, ¿no? Y a final de cuentas, esa norma ya no aplica, o cuando menos no en esos términos. Ya esa norma se ha reescrito jurisprudencialmente, que es un poco lo que vamos a ver, ¿no? El punto al que quiero resaltar es que vamos a entrar a una zona de incertidumbre, de ir definiendo o redefiniendo el alcance de ciertas disposiciones. Entonces, si antes teníamos vamos a poner entre comillas, la tranquilidad, ¿no?, de que sabíamos con qué reglas entrábamos a un proceso electoral, bueno, pues ahora a lo mejor continuamos con esa seguridad, pero ya no sabemos con qué normas vamos a salir de ese proceso electoral, ¿no? Porque la prohibición de no modificar las reglas está para los legisladores, ¿no? No para la manera en la que se pueden ser interpretados por las distintas instancias judiciales. Y miren que los planteamientos son prolijos. Entonces, auméntame el número de regidores necesario para que sea proporcional. Y esto lo viene haciendo valer, ya curiosamente, hasta la asignación de regidores de representación proporcional, ¿no? Entonces, ahí lo que estuvimos discutiendo internamente ya no hubo necesidad de incluirlo en las sentencias, si en ese momento se podía hacer una revisión de la regularidad constitucional a ese propósito, ¿no? Porque ya había sido definido con anterioridad muchos de esos aspectos. Y básicamente la salida por la que optamos ahí en la sala regional fue considerar que en ese caso específico, con la asignación, no se aplicó propiamente la norma que definía el número de regidores para cada uno de los municipios, sino que eso había ocurrido durante la fase preparatoria de la elección con motivo de la emisión de un acuerdo por parte de la autoridad administrativa que, una vez constatado el número de pobladores de cada uno de esos municipios, ¿no?, le asignaba el número de regidurías en función de una tabla o de un catálogo numérico que está en la propia ley. Bueno, pero ese tipo de pronunciamientos que antes ni se nos ocurrían, bueno, pues van a empezar a salir a la luz. De hecho, ya empezó, ¿no? ¿Ustedes creen que la Suprema Corte de Justicia ha sido muy original al establecer que cuando hay una restricción en la Constitución debe prevalecer, no obstante lo que puedan decirse en los tratados internacionales? No, ya hay un pronunciamiento previo de la Sala Superior en términos muy parecidos, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, 1774, resuelto unos cuantos días antes de la jornada electoral del año 2012. Si podemos irnos a la lámina 45 o a la diapositiva 45, por favor. Si ustedes seguramente recuerdan, es de este grupo de intelectuales que nunca ha estado conforme con algunas de las prohibiciones, 4 o 5, por favor, no están de acuerdo, nunca han estado de acuerdo con algunas de las prohibiciones que fueron incorporadas al artículo 41 de la Constitución con las reformas de noviembre del 2007. Pues que tenemos aquí un problema técnico. En específico, aquella que impide o restringe la posibilidad para que las personas físicas o morales, contraten propaganda en radio y televisión, ¿no?, dirigida a influir en las preferencias, es esta precisamente. Ya hubo, pues, un asunto, ¿no?, en donde este grupo de intelectuales, ¿no?, primero presentaron un escrito ante el Consejo General pidiendo algo relacionado con esta cuestión y a partir de lo que le contestaron promovieron lo que ellos denominaron un juicio innominado o asunto general que la Sala Superior acabó reencauzando como juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
que finalmente recibió el número 1774. Lo que planteaban básicamente en ese artículo 41 era una inconvencionalidad del artículo 41 a la luz del artículo 13 del convenio o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese artículo 13 de la Convención Americana sobre, muchas gracias, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra la libertad de expresión y de manera muy puntual reconoce el derecho de toda persona para buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio comunicativo. No lo dicen con estas frases, no va diciendo algunos ejemplos, pero en general la idea es que sea por cualquier medio comunicativo o también, y esto sí es literal, o procedimiento de su elección. Esto es, aparentemente, a la luz de este artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, parece pues que es relevante, ¿no?, dentro del contenido de este derecho humano, el tipo de medio que quiero emplear para la difusión de mi mensaje, ¿no? Y básicamente ese era el planteamiento. Si en estos términos está concedido, reconocido mi derecho a la libertad de expresión en términos tan amplios, en la medida en que hay una norma contenida en la Constitución que me impide poder acceder a tiempos en radio y televisión para poder emitir mi opinión, bueno, pues ahí hay una restricción que no se ajusta a lo previsto. La Sala Superior, cuando conoció de ese asunto, básicamente el criterio que sostuvo es muy parecido al de algún sector, ¿no?, de los ministros, específicamente aquellos 4 ministros que consideraron que deben prevalecer las restricciones constitucionales ante las disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Y básicamente se utilizan 2 argumentos a este respecto. Uno es una redacción o la parte final del artículo primero de la Constitución, en la parte que dice que los derechos humanos, ¿no?, que deberán ser reconocidos a toda persona, no podrán ni suspenderse ni restringirse, sino en los casos y bajo las condiciones establecidas en la propia Constitución. Ahí ellos entienden que hay una habilitación genérica en la propia Constitución para limitar o restringir derechos. Por el contrario, el ministro Cosío, nada más aquí una puntualización, considera que esa disposición o esa parte que habla restringir o suspender derechos humanos se encuentra íntimamente asociada o vinculada con el artículo 29 de la propia Constitución, que también fue materia de reforma en ese mes de junio del 2011, y que alude única y exclusivamente a los supuestos de suspensión de derechos humanos. O sea, en qué casos se admite la suspensión de derechos y con qué límites. No, bueno, unos le entienden un contenido normativo específico, otros lo entienden más amplio, ¿no? Pero básicamente los magistrados de la Sala Superior van a tomar, ¿no?, esta disposición como una habilitación genérica para el Poder Revisor de la Constitución para efectos de incorporar restricciones a derechos humanos, y en ese sentido, en la medida en que se trata de una restricción contenida en la Constitución, dicen, no se puede hacer un ejercicio de convencionalidad, es decir, de verificar la coincidencia de lo dispuesto por la Constitución con el tratado internacional. Sin embargo, se ponen a hacer ese ejercicio, ¿no? Sin embargo, en los párrafos subsecuentes se ponen a hacer ese ejercicio para coincidir o para concluir, ¿no?, que no haya una restricción indebida a la libertad de expresión, ¿sí? Yo creo que a futuro lo que nos va a ir salvando, no salvando, sino ayudando a este tipo de cuestiones son 2 cosas fundamentales. La primera de ellas es, hay un artículo 9, perdón, no 9, sino 32, si mal no recuerdo, de la propia convención, que dice lo siguiente. Artículo 32, correlación entre deberes y derechos, ¿no?
Uno, toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. No importante, importa más la segunda. Dos, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Este segundo apartado del artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido empleado en varias ocasiones, tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para justificar el margen de apreciación que cada Estado tiene para, ¿no?, definir su marco normativo propio. Es decir, el hecho de que ahora incorporemos las normas de derechos humanos a nuestro derecho interno en un mismo catálogo de derechos que la Constitución no significa ni la petrificación del derecho ni la homologación de todos los sistemas. No habría manera de poder explicar por qué El Salvador tiene un tipo de normas distintas a las que tiene Guatemala, México, Honduras, ¿no?, Argentina o Brasil. La existencia de los derechos humanos o el reconocimiento de los derechos humanos no impide la diversidad. Creo yo, y creo que esa es la tendencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salvo que tenga tendencias suicidas, de reconocer ese amplio margen de apreciación. Como antes aquí en México, ¿no? El hecho de que haya un catálogo de derechos no impedía que hubiera algunas variaciones en Aguascalientes, en Zacatecas, aquí o allá, ¿no? Hay incluso la posibilidad de que podamos hablar de derechos humanos en países capitalistas y en países socialistas, ¿no? O sea, eso creo que ha sido muy explícito en algún momento Conrad Hess para explicar esta situación. Bueno, yo creo que esto no nos va a impedir que sigamos teniendo particularidades para tratar de justificar, o no de justificar, sino de asumir o adoptar, expedir normas que sean acordes para resolver los problemas que estamos teniendo. Y precisamente creo yo que la del artículo 41, base tercera, apartado A, párrafo tercero, es una norma que obedece a un contexto histórico específico. Recordemos nada más también en un caso muy parecido, el asunto que en alguna opinión consultiva conoció la Comisión Interamericana ya por el año 1992, que es el caso de Ríos Montt, ¿no?, en donde lo que se planteó en aquella ocasión era una violación al derecho político a ser votado porque se le negó el registro como candidato a partir de una disposición en la Constitución guatemalteca que impedía de por vida poder ser electo presidente a aquellos que le hubieran sido como consecuencia de un movimiento militar o político, es decir, con motivo de una fractura del orden constitucional, ¿no? Y básicamente la argumentación en aquel entonces era el artículo 23 de manera taxativa establece cuáles son aquellos aspectos a partir de los cuales se puede reglamentar el derecho de sufragio, y entre ellos no se encuentra este, ¿no? Y la salida de la Comisión Interamericana es, bueno, hay que entender el contexto constitucional guatemalteco, incluso el contexto constitucional centroamericano, ¿no? Obedece a circunstancias muy particulares, muy específicas, que encuentran justificación y hay así incluso unas comparaciones. Y es a partir de entender, ¿no?, que ese artículo 23 que regula el derecho, que prevé el derecho humano de participar en los asuntos políticos del país directamente o a través de representantes, no se encuentra aislado del resto de disposiciones de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y de incluso del resto de instrumentos internacionales. Entonces yo creo que la conclusión a la que arribó la Sala Superior en este aspecto, en un estudio como oficioso o innecesario a partir de una conclusión previa, y eso es lo que a mí me crea alguna duda o cuestión, si era tan claro que no era posible realizar el examen de convencionalidad, bueno, pues ahí se acaba
¿no? Ahí desde la página 15 se acaba la sentencia, ¿no? Pero si le dedican 60 hojas más para estudiar el resto, bueno, entonces me parece que como que no hay una claridad o cuando menos hay fuertes dudas en relación a esta cuestión. Y ya básicamente para no aburrirlos más, creo que en materia de derechos humanos, este es un claro ejemplo en materia de derechos políticos. Otro lo vamos a encontrar en el propio artículo, si nos vamos a la siguiente, no, ya es esta, perdón, ya es esta, que es lo que comentábamos, el artículo 38 en las fracciones 2 y 5, ¿no? En específico la 2, que es la que me interesa porque creo que la 5 no era la 7, pero en fin. En la fracción 2, esto de estar sujetos a un proceso criminal que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión, bueno, ya el criterio, tanto por parte de la Suprema Corte de Justicia en una contradicción de criterios, como por parte de la Sala Superior, lo que ha acabado por considerar es que esto única y exclusivamente aplica en la medida en que la persona esté privada de su libertad, ¿no? Si está en libertad bajo caución, puede perfectamente ejercer el derecho de sufragio. Entonces, esto es reescribir prácticamente el enunciado normativo, ¿no? Pero es, creo yo, a donde vamos a ir caminando con motivo de la armonización de las distintas normas de derechos humanos. Y yo creo que un ejemplo más claro, si nos vamos a la siguiente y última lámina, es precisamente, era una duda que a mí me había estado agobiando desde el asunto varios 912, ¿no? O desde incluso la reforma al artículo primero, ¿qué vamos a hacer con los casos de no reelección? No, porque pues, si nos vemos estrictos, pues no entra, no se justifica. A la luz del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no hay manera de justificar el principio de no reelección, ¿no? Como probablemente si no fuera por la reserva que existe, tampoco habría manera de justificar algunas de las prohibiciones que tienen los ministros de culto en esta materia, ¿no? Pero tanto en materia de no reelección, cuando menos en el caso del presidente, como en la materia de ministros de culto religioso, creo yo que hay razones poderosas para considerar que son acordes, ¿no?, con los postulados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque responden a necesidades apremiantes, a un historial nacional en donde estas cuestiones han costado sangre y mucha sangre, ¿no? Básicamente un poco nada más o mucho era externarles este tipo de inquietudes, dudas y pues que vayámonos haciendo cargo que vamos a tener que aprender a desarrollar otro tipo de habilidades para ir resolviendo los problemas que se nos van a ir presentando con motivo de la reforma en materia de derechos humanos, porque no solamente la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Conjuntamente se dio también la reforma en materia de amparo y unos meses antes se había dado una reforma muy importante, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir las llamadas acciones colectivas, ¿no? Y ahí curiosamente se establece que las acciones colectivas, y ahorita lo digo porque acabo de comprarme un libro que vi en el puestito afuera sobre esa materia. Ahí lo que dice el artículo 17 de la Constitución es, ya la ley definirá qué materias, ¿no?, en qué materias se desarrollarán estas acciones colectivas. Bueno, ya se reformó, no en el tiempo que había sido previsto, pero ya se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles para cumplir con este mandato constitucional. Obviamente, como era de esperarse, dentro de esas acciones colectivas no se encuentra la electoral, ¿no? Pero yo me pregunto si habrá materias que tengan un más marcado ese carácter colectivo que la materia electoral. Lo veo muy difícil y yo ahí mi convicción en este aspecto es precisamente que si bien corresponde al legislador establecer aquellos asuntos en los cuales se establezcan las acciones colectivas, el legislador no puede no reconocer el carácter colectivo, aquellas materias que lo tienen dada su naturaleza,
ni puede concederle el carácter colectivo a aquellos aspectos que no tienen semejante carácter, ¿no? Y yo creo que en este aspecto de lo electoral es importante, ¿no? Y para allá, o sea, este problema que tenemos para la legitimación de los medios de impugnación en materia electoral es precisamente consecuencia de tener un modelo tasado, cerrado, que ya hizo agua, ¿no? Y por eso tenemos el tipo de ejemplos que yo comentaba en un principio. Forma parte de un todo, es la conjugación en la medida en que los derechos humanos dejaron de ser solamente espacios negativos para que no se intrometiera la autoridad estatal o cualquier otro sujeto y se transformaron en deberes, ¿no?, que imponen a las autoridades estatales conductas positivas para la realización de esos derechos, pues se acabó la discusión y entonces hay que hacer toda una serie de ejercicios de ponderación y en ese marco, quiero yo insistir, sigue siendo muy importante la actividad política en los órganos representativos para la definición de los espacios. Es todo lo que quería compartirles, espero haber sido claro en mis preocupaciones. Muchas gracias. Bien, agradecemos al magistrado Marco Antonio Zavala por su intervención y para finalizar esta actividad académica le pido al doctor Luis Medina Torres nos haga algunos comentarios sobre esta exposición. Gracias, buenas noches a todos. Centraré los aspectos de la exposición en tres grandes temas que señaló el magistrado Zavala. El primero y tal vez más interesante de todo lo que está planteado aquí son las zonas de incertidumbre. Algo que habría que recordar para este tipo de asuntos es que ya desde la década de los 80s, en buena parte de la doctrina comparada, se empieza a hablar de esto de la maleabilidad del derecho y de la ampliación de derechos, ¿no? En estricto sentido es el caso italiano con Zagrebelsky y de alguna manera con Ferrajoli, donde vamos a encontrar todo un ámbito que establece que todos los medios impugnativos van a ser mecanismos de control, pero también de ambigüedad en los controles. La presentación creo que da muestra clara de cómo esta ambigüedad, en lugar de ir decreciendo, en realidad se va a ir incrementando, ¿no? Que además no es solo lo que ha sucedido, sino lo que sucederá para adelante y que está planteada en la agenda. Este problema es claro que obedece al modelo de control, efectivamente, y al sistema cerrado y tasado que tenemos para el caso mexicano, que deviene desde el régimen constitucional y está trasladado a las diversas leyes, en particular en la materia que fue interés de este Congreso, que tiene que ver con las leyes de los relativas a los medios de impugnación. Este tema, para todas aquellas cuestiones electorales, se vuelve de la mayor importancia porque implica que no hay una definición cerrada y que, por lo tanto, el operador jurídico y los actores políticos tienen que estar actuando en consecuencia y que a cada petición hay que darle un estudio de esa demanda respectiva. Y en eso pienso, como nos mostró el magistrado Zavala, el problema en la Corte. Efectivamente, desde hace muchos años, en el caso norteamericano, la Constitución es lo que dice la Corte que es, dice. Y por lo tanto, en esta idea de la interpretación jurisdiccional, lo que se está volviendo relevante son aquellos votos y aquellos disensos por parte de los intérpretes que no necesariamente están de acuerdo con la opinión o la visión mayoritaria. Ha sucedido en varios casos que resulta que la visión minoritaria luego se convierte en la mayoritaria. Pareciera que la vieja consigna de Bobbio de que mayorías y minorías son intercambiables en el ámbito del espectro político, también sucede al interior de los órganos colegiados, ¿no? El tema de candidaturas independientes es un caso de ellos y también aquella idea de cuando no se procedía en el juicio de protección de derechos político-electorales del ciudadano en la vida interna de los partidos políticos. Ahora ya está en la discusión una ley general sobre los partidos políticos, ¿no? Cuando el primer juicio que de este tipo de asuntos empieza a resolverse es en el año 2000, hace 13 años, justo con un candidato del PRD al Senado
en aquel entonces. Entonces, es muy interesante observar estos votos particulares, estos votos de la minoría, porque en muchas ocasiones terminan volviéndose, con el paso del tiempo y con el cambio generacional, en los votos mayoritarios. Es de interés en ese caso hacerlo. A veces las publicaciones de los mismos son terriblemente complicadas, los engroses en la Corte son dificilísimos, incluso para quienes estudiamos este tipo de asuntos, pero es interesante desde la discusión académica y desde el ámbito público poder verlo de manera editorializada, por lo menos este tipo de asuntos. Para aquellos estudiantes, lo digo por quienes vinieron al Congreso, la verdad es que vale mucho la pena contar votos de jueces y estudiar votos particulares. A veces son de un interés superior a la sentencia, a pesar de que no sean la voz mayoritaria. Y eso me lleva al último punto. Algo que creo que quedó claro después de la presentación del magistrado Zavala es que la voz mayoritaria o de la mayoría en varios aspectos no necesariamente va a llevar a una ruta de salida. Será una ruta provisional, temporal, contingente y altamente revisable, ¿no? El caso específico de la contradicción de criterios de 2011 efectivamente va a estar como en una tensión constante y sujeta a revisión de manera permanente. Recordemos el punto inicial, es parte del problema del modelo de control que constantemente se va a estar revisando. En ese punto es el que yo resaltaría. Hay que asumir que las zonas de incertidumbre van a estar permanentemente con nosotros, y si bien se entiende que la búsqueda de una definición jurídica y jurisdiccional implica reducir las zonas de incertidumbre, en muchas ocasiones la realidad está más allá de esa reducción, que es lo que se estaría pensando, ¿no? En esa medida, pues, considero que vale mucho la pena asumir que varios de estos intentos por colmar vacíos y resolver contradicciones, de todas maneras, nos van a llevar en el corto o en el mediano plazo a una nueva revisión, y que de ahí la riqueza de estar dándole vuelta y de estar constantemente estudiando estos materiales. Gracias. Bien, muchísimas gracias, y para finalizar nos ponemos de pie para despedir al magistrado. La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, otorgan la presente constancia a Marco Antonio Zavala Arredondo por haber participado como conferencista magistral en el 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales, Federalismo Electoral, Experiencias Locales, llevado a cabo del 6 al 8 de noviembre del año 2013 en la ciudad de Zacatecas. Firman esta constancia el doctor Víctor Alarcón Holguín, presidente de SOME, la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el ingeniero químico Armando Silva Chaires, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y su servidor, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias. Bien, y les pedimos que no se vayan. En 3 minutos hacemos algunos ajustes técnicos para dar inicio con la clausura de este congreso. Hola, otra vez. Muy buenas tardes, noches, señoras y señores. Nuevamente nos encontramos reunidos en este majestuoso recinto, máximo ícono cultural en el estado de Zacatecas, y me complace darles la bienvenida en nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas a este evento de clausura del 24º Congreso Nacional de Estudios Electorales, Federalismo Electoral, Experiencias Locales. Muchas han sido las ideas y propuestas que se han puesto de manifiesto en el transcurso de estas 3 jornadas de trabajo en bien del sistema electoral de nuestro país. Gracias a todos ustedes, señores congresistas, por su valiosa participación. Permítame presentar a ustedes a las autoridades que nos acompañan esta noche en el presidium. El doctor Alejandro Aguilera Galaviz, subcoordinador de investigación de la Universidad Autónoma de Zacatecas y representante del ingeniero Armando Silva Chaires, rector de nuestra máxima casa de estudios. El doctor Víctor Alarcón Holguín, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Traemos mucha porra.
El doctor Rubén Ibarra Reyes, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Y el maestro Antonio Guzmán Fernández, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para dar inicio a nuestra ceremonia, escuchemos el mensaje del doctor Víctor Alarcón Holguín. Buenas noches y algo frías noches, pero no deja de ser caluroso el cierre con el cual estamos precisamente manifestando y concretando la forma en que nuestro 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales, gracias precisamente a la generosidad y la hospitalidad de nuestros queridos amigos de El Espaguas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas y desde luego también los demás entidades patrocinadoras del mismo, pues no nos dejan de hacer considerar, pues desde luego el agradecimiento y la profunda valoración de que este Congreso Nacional de Estudios Electorales está en el camino y en la dimensión en que pretendemos y queremos que esto sea para bien y para la lógica en la cual nosotros precisamente queremos tener una propuesta y una opinión sobre estos asuntos. Creo que los 3 días que nos han permitido reunirnos, reflexionar, poder, digamos, de alguna manera encontrarle un poco el pulso a cuál es la situación de nuestro modelo electoral y precisamente en esa disyuntiva de comparar la experiencia del federalismo con el contexto de los diversos ámbitos locales, pues sin lugar a dudas refleja efectivamente lo que la SOME tiene que seguir aportando. Tiene que seguir aportando una visión plural, tiene que seguir aportando una visión abierta, tiene que seguir aportando una visión convergente. Y también es un reto también abrir nuevos caminos, y es un reto que precisamente nosotros estamos también ciertos de que el próximo año, que va a marcar precisamente pues nuestro 25 Congreso Nacional y 5º Internacional, precisamente pues también nos permitirá estrechar y ampliar precisamente nuestro panorama en el ámbito, seguramente en la dimensión comparativa, pero también en el espacio que justamente va a señalar o a generar pues también una mirada hacia lo que nosotros podamos y generemos en este sentido, resolver en este ámbito en el que actualmente nos movemos, es decir, una reforma electoral en ciernes que sin lugar a dudas nos obliga a todos nosotros a aportar y pensar lo mejor para que este federalismo electoral pueda seguir caminando, pueda seguir desarrollándose o en su defecto precisamente señalar y advertir los problemas que un cambio de modelo, sin lugar a dudas, si es que esto ocurre, pues también encuentre en la SOME un espacio de reflexión y alternativa. Nada más me queda más que agradecer también por otra parte, pues a todo el equipo que está detrás de un congreso como este, es decir, agradecer en primerísimo lugar todo el esfuerzo, todo el empeño, todo el trabajo que fue colocado por una parte, desde luego por el equipo de estudiantes, de colegas y de amigos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que realmente hicieron un esfuerzo notable e importante para que el trabajo fuera acompañado y con los resultados que también desde luego tenemos de una presencia de prácticamente el 90% de los ponentes llegando en tiempo, presentando en forma y discutiendo y analizando todos y cada uno de los temas propuestos, lo cual desde luego pues ese es el objetivo de un acontecimiento como este, el que realmente nosotros nos demos el tiempo de escuchar y no solamente presentar nuestros propios documentos, y eso entonces eso también se debe a que en tiempo y en forma todas y cada una de las salas trabajaron, todos y cada uno de los espacios estuvieron en su momento, y creo que en ese sentido pues transmitirles a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Zacatecas pues realmente nuestra mucho más que honrosa reconocimiento de haber logrado este resultado.
Y desde luego también por el otro lado es nuevamente darle un reconocimiento pues al artífice, digamos a la parte de mucho de la obra negra que un Congreso tiene en este sentido, que es precisamente al doctor Javier Arzuaga Magnoni, nuestro secretario de organización, que de alguna manera, créanme que en buena medida este proyecto, y como alguna vez lo hemos dicho, este proyecto desde luego también evidentemente suma a los restantes integrantes, incluyendo al de La Voz, pero digamos la columna vertebral, la manera en que nosotros estamos concibiendo y pensando la SOME, en buena medida se debe gracias a esta concepción, al equipo que también Javier ha podido armar junto con la licenciada Carla Durán y evidentemente con todo el apoyo que esto ha generado también de los colegas de nuestra área de sistemas, que también se la jugaron durante todos estos 3 días y que realmente también han hecho un trabajo encomiable y que realmente pues esto nos está dando precisamente el tipo de resultado que estamos buscando. Y desde luego, ante todo, pues gracias a todos ustedes. Ustedes realmente son los que hacen el sentido y la existencia de SOME, viniendo, confiando, discutiendo, recomendándonos, advirtiéndonos, diciéndonos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, y eso también pues es un punto muy importante que le da fuerza y vitalidad a nuestra organización. Y bueno, creo que el burro y la tambora nos está esperando. Entonces no me quiero extender más y desde luego también transmitir un saludo caluroso al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, al Gobierno del Estado y desde luego a todas las demás instancias coorganizadoras de este evento, que precisamente hace un año era una idea en Nuevo Vallarta y hoy efectivamente pues ya es un resultado satisfactorio, una realidad tangible, y que desde luego vamos a seguir pensando en que en algún otro momento, en alguna otra circunstancia, desde luego asumimos que este esfuerzo seguirá caminando por donde tiene que caminar y esperemos que este evento nos encuentre el próximo año en tierras costarricenses, y en ese sentido pues mi invitación, mi reconocimiento también a los coordinadores de las mesas, de los ejes temáticos, que también hicieron un esfuerzo loable por revisar, ponderar y calibrar realmente que las ponencias tuvieran justamente el nivel académico que se está buscando en un congreso como este, y pues esta sumatoria afortunada que nos permite tener a todos y cada uno de ustedes precisamente en este lugar y en este momento, pues nos permite precisamente convocarlos a ustedes, pues esperemos que dentro de 365 días a que nos reunamos precisamente como lo hemos hecho desde hace 24 congresos y esperando que el próximo año lo hagamos de la misma manera, a seguir pensando, a seguir reflexionando sobre los temas de los estudios electorales y desde luego también sobre la mejor manera de cómo podemos contribuir que nuestra materia de trabajo pues realmente contribuya a resolver los problemas más ingentes que desde luego nuestra sociedad nos reclama. Muchas gracias, muy agradecido por esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Rubén Ibarra Reyes, estos micrófonos lo esperan. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de los miembros del Presidium, estimado doctor Alejandro Aguilera Galaviz, coordinador de investigación y representante del rector, muchísimas gracias por acompañarnos. Al doctor Víctor Alarcón Holguín, presidente de la SOME y amigo de nuestra unidad académica, y el doctor Antonio Guzmán Fernández, por supuesto, que no es la primera vez que nos acompaña en prácticamente toda la actividad que hacemos en nuestra unidad. Muchísimas gracias por su presencia. Las clausuras siempre hacen confluir dos sentimientos. Por un lado, un sentir de cierta añoranza, pero por otro lado también la satisfacción de concluir un encargo académico como el de organizar este 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales. Yo me quedo con este segundo, porque si bien es cierto, 3 días de congreso no explican el trabajo
de casi un año de preparativos, el lleno en prácticamente todas las sesiones de trabajo y presentaciones de libros, así como la afluencia y participación de un gran número de jóvenes, estudiantes e investigadores, nos permite concluir que la disciplina social tiene un piso fértil para seguir promoviendo los estudios sobre los temas electorales y afines. Eso, además del dinamismo observado en las aulas y los pasillos, nos generan una sensación de que valió la pena emprender esta aventura junto con todos ustedes. Yo quiero agradecer a quienes hicieron posible este congreso en Zacatecas. En primer lugar, a nuestro compañero de trabajo, al doctor Francisco Muro González, quien hace precisamente un año, a mi nombre, fue a solicitar la sede de este 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales y que, pues gracias a sus gestiones, estamos en buena medida aquí. Por supuesto, al actual comité de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, encabezados por el doctor Víctor Alarcón, quien confió en Zacatecas como sede y que además, bueno, este año trabajó muy cercano a nosotros. Especialmente quiero agradecer al doctor Javier Arzuaga por su incansable apoyo en cada momento de la organización de este congreso y, bueno, por contestar los correos también, como él nos amenazó, de manera muy rápida. Muchas gracias, Javier. Por supuesto, al ingeniero Armando Silva Chárez, nuestro rector, por todo el apoyo durante esta gestión para organizar el Congreso, al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por sumarse a este esfuerzo académico, al gobierno de Zacatecas, en particular al secretario de Turismo, por brindarnos el apoyo en las gestiones que evidentemente facilitan la organización de un congreso grande como lo es este de la SOME. Y por supuesto al Instituto Zacatecano de Cultura por permitirnos utilizar sus bellas instalaciones que seguramente ustedes pudieron disfrutar en su esplendor. Al doctor Antonio Guzmán Fernández, secretario general del Sindicato del Personal Académico de la UAS, muchas gracias por el respaldo, como siempre, en esta y otras actividades que emprendemos en Ciencias Sociales. A la planta docente de la unidad, por su esfuerzo, por trabajar todos los días de esta unidad académica de Ciencias Sociales que me honro en dirigir y que, debo decir, es el primer posgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estamos cumpliendo 32 años de existencia. Este posgrado es el que abrió esta posibilidad para la UAS. A todos los felicito, por supuesto, por este esfuerzo. Especialmente a nuestros alumnos que se sumaron con mucho interés a estos 3 días de trabajo logístico y que estoy convencido que esta experiencia será parte importante, parte fundamental de su formación. Una mención especial merecen los miembros del personal administrativo, en particular 2, Jesús Castillo y Horacio Rodríguez, que se encuentran aquí como prácticamente todo el día en estos 3 días. Quiero agradecer públicamente a 2 personas que en realidad son quienes se merecen todo el reconocimiento, al menos de mi parte, por su entrega y compromiso en este, como decía, casi un año de organización. Por cuidar los detalles, por promover la convocatoria, gestionar espacios, recursos y actividades culturales, así como coadyuvar con Javier en la elaboración y diseño del programa académico. Mi más sincero agradecimiento a Marta Ibarra y Nilomna Legaspi, que ustedes seguramente las vieron activas en los pasillos. Es un trabajo que a veces no se ve, pero que sin él todo esto sería mucho más complicado, seguramente sería imposible. Por supuesto, a todos ustedes por visitar Zacatecas, por confiar en la Universidad Autónoma de Zacatecas, por ayudarnos a disfrutar de este congreso y que esperamos sinceramente haber cumplido con todas sus expectativas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Finalmente le pido al doctor Alejandro Aguilera Galaviz sirva a dirigirnos su mensaje y proceder a la declaratoria de clausura de este 24º Congreso Nacional de Estudios Electorales, Federalismo Electoral, Experiencias Locales. Muy buenas noches, como siempre, para quienes somos universitarios, pues es un honor asistir a estos eventos académicos y desde luego con un tema de tanta actualidad como es los estudios electorales. Creo que la discusión de estos temas y la oportunidad que nos dan los participantes, los organizadores, los ponentes, los estudiantes en las discusiones a la sociedad zacatecana, pues nos ponen en un escenario que nos permitirá en futuras elecciones tomar una decisión con mayor conciencia y ejercer nuestro pleno derecho del voto y a ser votado. Desde luego no quiero yo entrometerme, un biólogo de vocación en un tema como pero pues es algo que a la sociedad y que en general a la vida cotidiana pues nos debe de interesar porque en ello se pone el futuro de nuestros hijos y nuestro futuro propio. Quisiera felicitar desde luego al comité organizador, al doctor Rubén Ibarra Reyes, por ese impulso que siempre ha tenido para todos estos temas que la mayoría de la gente pues los omitimos en la cotidianidad de la academia, pero que sin lugar a dudas pues rozan todos nuestros ámbitos y nuestras esferas de la vida. Agradecer a la sociedad de estudios electorales por haber decidido participar y llevar a cabo este evento en Zacatecas y desde luego pues hacerles llegar el saludo del ingeniero químico Armando Silva Chaires, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En obvio del tiempo y para que la burra no se desespere y el mezcal no se agote, ¿verdad? Quisiera, siendo las 7:35 de la noche, declarar formalmente clausurados los trabajos de este 24º Congreso sobre Estudios Electorales y que los trabajos que se hayan presentado aquí, las discusiones que se hayan planteado, sean en provecho de nuestro México y de los mexicanos en general. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestras personalidades que nos acompañaron en el Presidium. Y para contrarrestar este rico y tradicional y sabroso frío zacatecano, qué mejor que al ritmo del tamborazo acompañados de un buen mezcal. El tamborazo los espera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buena suerte y buenas noches.